Soy el alumno Andrés Fiestas Gamonal. En esta oportunidad voy a desarrollar y explicar el ejercicio número 18 de los casos propuestos de la unidad 1. Bueno, dice lo siguiente: desarrollar los siguientes ejercicios. La función objetivo que nos dan es minimizar. En este caso es el W, 7x1 más 3x2 más 4x3, donde tenemos las siguientes restricciones: x1 más 2x2 más 3x3 son menor o igual a 12. También vemos el R2, que es 3x1 más x2 más 2x3, que esto es mayor o igual a 10. El R3, que tenemos que es 2x1 más 3x2 más x3, que es igual a 18. Y tenemos acá la R4, que es una variable de no negatividad, donde veremos que tanto las variables x1, x2 y x3 son mayores o igual a cero. No, primero vamos a fijarnos en los signos de cada restricción y vamos a tomar en cuenta que cuando es mayor o igual, solamente se usará eh, una S, ¿no? En este caso S1. Lo vamos a ver representado siguiente. Acá, justamente acá, donde vemos que las restricciones acá están, donde estoy colocando por ende, por así decirlo, vamos a dar R1 y agregamos el S1. Acá agregamos el S1. En R2 damos su proporcionalidad, por así decirlo, donde como es menor o igual, se va a agregar un R2, que es una variable complementaria, donde aparte de agregarle el R2, vamos a restarle el S2 o el S, por así decirlo, ya que es una restricción menor o igual. Y tenemos por último en R3, que es una igualdad, donde no se coloca ni una S, solamente, bueno, sí se coloca, pero principalmente, se coloca un R, ¿no? Y acá tenemos este, las restricciones de manera extendida, o sea, completando con ceros y 1, donde vemos que acá la R1 tiene 0 R1, 0 R2 y 0 R3, pero sí tiene 1 S1. Y esto va a llevar a una igualdad que va a ser 12, ¿no? Este lado de acá es conocido como el lado izquierdo y el lado de donde está el 12 es conocido como el lado derecho, que normalmente en los problemas se conoce como la disponibilidad de cierto recurso, y ese recurso va a tener una restricción fijada. Acá también tenemos donde vemos que en R2 ya aparece en la restricción número 2 ya aparece un E1 R2, donde estamos viendo que el R1 va a ser cero, ¿no? En todos. Vemos que tiene 0 S1, y acá vemos, claro, que tiene -1 S2. Igualmente se iguala a 10. Y en R3 aparece el R3, debido a que es una igualdad. Y también se añade un S3, ¿no? Que es para completar la tabla, donde vamos a ir al siguiente paso, donde despejamos la R. En este caso vemos que tenemos la R en la restricción número 2 y en la restricción número 3. Entonces vamos a despejar la R, vamos a copiar lo mismo, pero tomando en cuenta los signos cambiados. Vamos a tener los signos cambiados, donde el lado derecho va a recibir al lado izquierdo, signo cambiado. Y vemos un cambio también en la función objetivo, donde tenemos que añadir un m, que este m va a ayudarnos más adelante y va a servirnos para poder eliminar a las r's, ¿no? En este caso, por cada r eh, visualizada o obtenida en las restricciones,
vamos a colocar una M, ¿no? A cada R le corresponde una M. Eh, bueno, y acá seguimos con la, con lo que vamos a querer factorizar, la función objetivo, en donde vemos de que tenemos el W, que en este caso es de la función minimizar. Tenemos que 7x1 más 3x2. Esa es la función objetivo de por sí. Y acá vemos que se va a añadir el M, donde va a reemplazar el MR2. Este es lo que vale el R2. Si vemos, apreciamos lo que está dentro de este paréntesis, es similar a lo que está acá en R2, aquí en R2. De igual manera va a pasar con el más MR3, ¿no? Donde el R3 ya no se va a desaparecer y va a tener el valor de toda la ecuación lineal. Y vemos que todo esto va a ser una igualdad donde se va a, bueno, por, más que todo por distribución, por una multiplicación en distribución. Y finalmente se factoriza. Acá, por ejemplo, estamos factorizando el x1, x2 y x3, donde estas van a ser nuestras variables anteriormente dadas en la función objetivo, y se le va a añadir un negativo debido a que es una minimización, ¿no? Y acá también se resta el M2, el MS2 menos el MS3, ¿no? Esto debido a esta multiplicación que se está haciendo. Y todo se iguala a 28M. Y esto es lo que ha salido de este M por 10, que son 10M, y de este M por 18, que son 18M. Ambos se suman y suman 28M. Bueno, ahora obtenido una vez las variables y sus coeficientes, ya que tenemos sus coeficientes, ya podemos trasladarlo a la tabla simplex. Acá tenemos la base, donde esta es nuestra primera iteración. Vamos a colocar la base, donde tenemos la x1, x2, x3. Como vimos anteriormente en la parte de restricciones, no tiene un R1, así que por ende se elimina, ya que el R1 iba a estar lleno de ceros y no iba a afectar en nada. Vamos a ver de que el R2 va a partir acá, R2, R3, S1, S2, S3, el lado derecho y la columna auxiliar, ¿no? Que esto nos va a ayudar para definir el elemento pivot. Y el M, y acá la solución, que es como un factor por el cual va a tener que multiplicarse, ¿no? Para poder tener la solución. Bueno, acá colocamos los coeficientes de cada variable, en donde vamos a fijarnos que tiene una M, y esto tiende a, o si vemos esto, vamos a decir de que es un número complejo, ¿no? Un número imaginario. Así que por eso vamos a darle un valor a ese signo, que en este caso es M. Y regularmente cuando se habla de decenas, o se tiene valores con decenas, se tiende a trabajar con 100, ¿no? Entonces reemplazamos acá esta, esta operación, reemplazamos el M acá, reemplazamos el M y nos va a salir la respuesta, ¿no? De igual manera lo jalamos acá, jalamos y nos va a salir la respuesta. Y debido a que la función objetivo se trata de minimizar, vamos a tener que escoger el mayor. En este caso es 493. Esta es la columna pivot donde está la variable x1. Y acá en la columna auxiliar vamos a dividir esa columna pivot entre el lado derecho. Los resultados obtenidos vamos a tener que analizarlos y determinar el valor menor. En este caso es 3.33. Y recordemos que sea maximización o minimización. En la columna auxiliar vamos a tener que escoger el número menor. En este caso sea 3.3. Y como ya se nos enseñaba en clase también, si es un cero, se tiene que coger el cero, ¿no?
En este caso, vemos la intersección de la columna y fila pivot. Nos va a dar el elemento pivot, que en este caso es 3. ¿Y qué va a pasar con la variable x1? Vamos a colocar en las variables básicas, vamos a trasladarlo. Esta entra y esta se va. Esto vamos a ver en la segunda iteración, donde se hace lo que se tiende a corresponder. El x1 pasa acá, a donde ha sido antes, acá donde estaba el R3. Y vamos a ver que tenemos que este, llevarlo a la unidad y que toda su fila, o disculpe, toda su columna tienda a cero, ¿no? ¿Y qué se hace para esto? Se multiplica por el opuesto, el número opuesto, se multiplica por la unidad y se suma el número de la anterior tabla, ¿no? Acá como estamos especificando en cada fila, ¿no? En este caso, acá ha habido un 3 y para llevarlo a uno se multiplica por un tercio. Se simplifican los 3 y queda el uno. Acá para llevarlo a cero, acá hemos tenido un uno. ¿Y cómo sé eso? Porque el negativo o el opuesto de menos uno es uno. Multiplicado por uno sigue siendo uno. Y ese menos uno más uno tiende a cero. Y así de igual manera por cada uno. Y gracias al Excel solamente jalamos y ya tendríamos todas las respuestas, ¿no? Incluso tendríamos el valor o el primer W que para hacer una minimización es demasiado alto, ¿no? Que estamos hablando de 1156,67 unidades de algo, de un X que no se nos especifica en el problema. Bueno, acá vamos a identificar de igual manera en las tres variables, donde vamos a escoger el mayor, como ya mencioné antes. Esta es la columna pivot y vamos a dividirlo entre la columna auxiliar. Vamos a dividir la columna, el lado derecho entre la columna pivot. Escogemos el menor, que en este caso es 4,83. La intersección nos da el elemento pivot. Bajamos la siguiente iteración. Esta es la iteración número 3 donde vamos a multiplicar, vamos a convertir ese 2,3 en una unidad y vamos a llevarlo todo a cero, ¿no? Arriba y abajo cero. Ahora vamos a ver que tenemos un único valor positivo en la parte de W, que son las soluciones. Y algo para asesorarnos de que estamos haciendo las cosas bien va a ser la disminución del W, ¿no? Por ejemplo, en la segunda iteración teníamos los 1156,67 unidades de algo. En la tercera iteración ya teníamos 27,57 este, unidades de un algo desconocido, ¿no? Entonces vemos que están disminuyendo y tiene sentido conforme a la función objetivo que se nos está presentando, ¿no? Y bueno, acá vamos a agarrar esta columna debido a que es la única positiva y vemos y tenemos que tener en cuenta que cuando se trata de una función objetivo que se trata de minimizar, va a acabar cuando estas columnas o estos datos en W sean o bien negativos todos o bien ceros o una mezcla de ambos, negativos o ceros, pero no va a terminar hasta que hay un positivo, ¿no? En este caso vemos que hay ceros a los costados, pero hay un positivo acá. Entonces vamos a escoger esta columna pivot, dividimos por el lado derecho y vemos que tenemos un 0,22, un número muy cercano al cero, entonces vamos a ver que la intersección es esta y vamos a dividirlo, ¿no? Entre todos. Este es el elemento pivot. Vamos a tener una iteración número 4 me parece, en donde vamos a llevar este número a la unidad y todos los números consecutivos a cero. Entonces vamos a ver que para determinar la holgura, bueno, vemos que acá ya acabó. En primer lugar, vemos que acá está este problema ya acabó porque vemos de que x1 0, x2 0, x3 0
no siempre tiende o tiende a tener un valor de cero las variables, porque acá puede ser negativo, ¿no? Pero en este ejercicio en específico ya acabó cero cero cero, negativo, 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 negativo. Y vemos que igual sigue disminuyendo. Y esto se debe, bueno, esta breve disminución se debe a que en la columna auxiliar era un valor, bueno, muy bajo, muy cercano al cero, que no iba a ser muy significante. Y acá se puede ver la diferencia, ¿no? Pero igual bajó, que eso es lo importante. Y para determinar la holgura eh, correspondiente, ¿no? Se tiene que multiplicar por un menos uno. Se multiplica por un menos uno todas las variables de acá. Entonces nos van a dar positivo porque nunca se tiene una holgura negativa. Normalmente se llama holgura a las restricciones que son de mayor e igual, ¿no? Entonces, si es mayor o igual, la restricción no se llama holgura, sino se llama exceso. Bueno, y acá vamos a explicar las variables básicas y las variables no básicas, ¿no? Y vamos a dar una breve explicación en donde vemos que las variables básicas son las variables que están por debajo de la base, ¿no? Por debajo de la base, entonces son estas. También vemos que tienen una holgura cero, es decir, que se ha utilizado el 100% de la capacidad de todos sus recursos, o sea, se han usado, ¿no? Y tienen valores. Por ejemplo, x3 tiene un valor y lo vemos acá en la parte del lado derecho, de 0,22, ¿no? Y así x2 y x1. Y acá están los valores correspondientes de cada variable. Y esas pueden ser reemplazadas en la función objetivo. Entonces, ¿qué entendemos por variables no básicas? Estas son las variables que tienden a tener una holgura o en la parte del W son números eh, mayores que cero, ¿no? Entonces, o bien son negativos, tal como anteriormente dije, pero esto es positivo, ¿no? Esto debería hablar sí, positivo, positivo. Esto es positivo. Ok, entonces, los datos de acá, vamos a ver que son el precio sombra, ¿no? Que esto está determinado como o el costo límite que nosotros podemos llegar a pagar para comprar ciertos recursos, ¿no? O eso puede ser en un exceso y en una holgura, es lo que podemos nosotros gastar en una unidad producida, ¿no? Y vemos que nuestro set o nuestro W en este caso vendría a ser este dato. Este dato es nuestro W. Y esa es la respuesta. Eso es lo que nos pide el problema. Muchas gracias.